Muy buenas familia culé. Dale al me gusta y suscríbete al canal para saber todo sobre el Real Barça. En este vídeo, vamos a hablar sobre un tremendo fichajazo para el Barcelona. Pero antes tenemos que hablar de algunos temas muy importantes para el futuro de nuestro club. Vamos al primero. El futuro de Eric García vuelve a estar sobre la mesa en los despachos del Barcelona. Y esta vez el interés llega desde San Sebastián. La Real Sociedad ha puesto sus ojos en el central de 24 años, formado en la Masia, y cuya situación en el club azulgrana nunca ha terminado de estabilizarse. Con el verano acercándose y el nuevo proyecto liderado por Hansi Flick comenzando a tomar forma, la posibilidad de una salida de Eric no solo es viable, sino que puede convertirse en una decisión estratégica acertada para todas las partes implicadas. Eric García regresó al Barcelona procedente del Manchester City como una apuesta de futuro, un defensa que, pese a su juventud, ya había acumulado experiencia al más alto nivel bajo las órdenes de Pep Guardiola. Su perfil encajaba perfectamente con la filosofía azulgrana. Central con buena salida de balón, inteligente tácticamente, formado en la cantera y con carácter. El club lo recibió como un retorno ilusionante, con la esperanza de que se consolidara en la zaga del primer equipo, aportando ese equilibrio entre juventud y proyección que siempre ha sido seña de identidad del estilo culé. Sin embargo, a lo largo de estas temporadas, Eric no ha logrado asentarse de forma definitiva en la defensa del primer equipo. A pesar de haber protagonizado actuaciones notables en varios partidos, su falta de continuidad, unida a la feroz competencia en su posición, ha mermado sus opciones de convertirse en titular habitual. Con jugadores como Pau Cubarsí emergiendo con fuerza desde la cantera y consolidándose como una de las grandes promesas de la zaga, además de figuras como Jules Koundé, Andreas Christensen o Íñigo Martínez, el espacio para Eric se ha ido reduciendo poco a poco. A esta situación se suma la llegada de Hansi Flick, un entrenador que apuesta por la intensidad, la presión tras pérdida y el dinamismo constante. Su modelo requiere defensores veloces, fiables, y con capacidad de reacción, pero también pide una plantilla equilibrada y sin excesos en posiciones duplicadas. Flick tendrá que tomar decisiones difíciles para construir un equipo competitivo que aspire a todo, y uno de los pasos más lógicos será aligerar la plantilla en aquellos puestos donde hay más efectivos de los necesarios. En este sentido, la salida de Eric García aparece como una medida natural dentro de la planificación. Y ahí es donde entra la Real Sociedad. El club donostiarra lleva años siendo uno de los proyectos más estables y admirados del fútbol español. Su apuesta por el buen trato del balón, por el talento joven y por un estilo ofensivo ha hecho que muchos jugadores vean en Anoeta un destino ideal para crecer y relanzar sus carreras. En ese contexto, Eric García encajaría perfectamente. Su perfil futbolístico se ajusta como un guante al estilo que propone Imanol Alguacil. Defensa de toque, salida limpia desde atrás, inteligencia posicional y capacidad para adaptarse a esquemas flexibles. Desde San Sebastián ya se ha manifestado el interés, aunque por ahora no ha habido una propuesta formal. Aún así, el hecho de que el club Txuri Urdin haya mostrado su disposición a explorar la operación indica que hay una voluntad real de llegar a un acuerdo. Además, el propio Eric no vería con malos ojos una salida que le permita tener continuidad y recuperar protagonismo en la élite. Después de años a la sombra, el central sabe que necesita minutos para relanzar su carrera y volver a entrar en la órbita de la selección española, algo que no es descabellado si logra consolidarse en un equipo como la Real, que compite en Europa y juega al ataque. Para el Barcelona, esta posible operación tiene todo el sentido del mundo. En primer lugar, porque permite liberar masa salarial en un momento clave en el que la situación financiera del club aún requiere ajustes. Cada movimiento cuenta para cumplir con el fair play financiero, y además, generar espacio para nuevas incorporaciones. En segundo lugar, porque permitiría a un jugador formado en la casa continuar su carrera en un entorno competitivo, sin cerrar la puerta a un posible regreso en el futuro. Una fórmula que ya ha funcionado con otros canteranos y que puede repetirse si el rendimiento de Eric en la Real Sociedad es el esperado. Desde el punto de vista emocional, es evidente que siempre cuesta despedirse de un jugador formado en la Masia. Eric representa esos valores de humildad, esfuerzo y compromiso que tanto valoramos en el barcelonismo. Ha sido un profesional ejemplar, nunca ha levantado la voz,
Ha trabajado con constancia y ha defendido los colores del club con dignidad. No ha sido protagonista en escándalos, no ha generado conflictos y siempre ha estado dispuesto a sumar desde donde le ha tocado. Por eso, su posible salida debe gestionarse con respeto y reconocimiento, como corresponde a alguien que ha representado al club con honor. Pero al mismo tiempo, hay que entender que no todos los canteranos tienen el destino escrito de triunfar en el primer equipo. El camino de la élite es duro, exigente, y a veces, para crecer, es necesario salir, buscar otros contextos, otros entrenadores, otras presiones. Eric necesita un entorno donde pueda jugar cada semana, donde los errores formen parte del aprendizaje y donde no se le mida con la lupa constante que implica vestir la camiseta del Barça. En la Real Sociedad puede encontrar ese escenario ideal, y por eso la operación tiene lógica también en términos de desarrollo futbolístico. Además, desde la perspectiva de planificación deportiva, su salida podría dar paso a nuevas oportunidades para otros talentos jóvenes de la cantera. La Masia sigue produciendo defensores con gran proyección, y para que sigan creciendo, es fundamental que haya espacio en la plantilla. La marcha de Eric no solo liberaría una ficha, sino que enviaría un mensaje claro de que en el Barcelona se valora la meritocracia y el rendimiento actual, sin importar el nombre ni el historial. Si la Real Sociedad pone sobre la mesa una oferta razonable, el Barcelona debería valorarla positivamente. Incluso una cesión con opción de compra, o una venta con cláusula de recompra, podrían ser fórmulas adecuadas para mantener un vínculo con el jugador y no perder el control total sobre su futuro. Sería una forma de cerrar esta etapa de manera ordenada, sin prisas, sin fricciones, y con la puerta abierta a un posible retorno si las circunstancias lo permiten. En definitiva, estamos ante una operación que puede ser beneficiosa para todos. Eric necesita minutos, la Real Sociedad necesita un central de su perfil, y el Barça necesita reajustar su plantilla y sus cuentas. No hay dramas, no hay conflictos. Solo hay un jugador que busca seguir creciendo, un club que necesita tomar decisiones realistas y un equipo interesado en aprovechar una oportunidad de mercado. A veces, en el fútbol, lo más sensato también es lo más justo. Y ahora, como aficionado culé, me gustaría lanzar una pregunta al barcelonismo. ¿Qué os parece esta posible salida de Eric García? ¿Creéis que es el momento adecuado para cerrar su etapa en el Barcelona? ¿Pensáis que la Real Sociedad es un buen destino para que siga creciendo como futbolista? ¿O preferís que se quede y luche por un puesto bajo las órdenes de Hansi Flick? La segunda noticia es sobre una decisión muy importante para nuestro amado club. El Barça, una vez más, se ve obligado a moverse con suma cautela en el mercado de fichajes. La presión del entorno económico, las limitaciones del fair play financiero y la necesidad urgente de fortalecer la plantilla obligan al club a estudiar diferentes alternativas. Y si bien el objetivo número uno para reforzar el extremo sigue siendo Nico Williams, en las oficinas del Camp Nou ha surgido un nombre que empieza a sonar con fuerza: Ademola Lookman. El delantero del Atalanta ha irrumpido como un plan B que podría ejecutarse si las negociaciones por el internacional español no llegan a buen puerto. No obstante, como culé y seguidor del Barça que ha crecido viendo cómo este club defendía una identidad única en el mundo, no puedo más que expresar mi desacuerdo con una operación que, aunque comprensible desde la lógica financiera, resulta incoherente con el estilo futbolístico, cultural y emocional que siempre ha representado el Barça. Y es fundamental que este tipo de debates se abran entre la afición. Porque fichajes como este marcan rumbo, modelan el futuro del equipo, y no se pueden tomar con ligereza. Ademola Lookman, a sus 26 años, está firmando una temporada destacable en Italia. Sus números hablan por sí solos: 18 goles y 6 asistencias en 36 partidos, siendo pieza fundamental en el Atalanta que conquistó la UEFA Europa League. Ha demostrado ser un jugador con gol, desequilibrante en el 1 contra 1 y con capacidad de adaptarse a diferentes sistemas ofensivos. Su progresión en la Serie A le ha permitido revalorizarse en el panorama europeo, y parece estar en uno de los momentos más sólidos de su carrera. Además, el hecho de haber tenido un encontronazo reciente con su entrenador, Gian Piero Gasperini, podría facilitar su salida a un precio inferior al habitual, en torno a los 35 millones de euros.
Para un Barça obligado a cuidar cada euro como si fuera oro, esta cifra puede parecer tentadora. Sin embargo, hay que mirar más allá de los números. Hay que mirar al escudo, al estilo, a la identidad. Y ahí es donde surgen las dudas. Porque, sinceramente, ¿qué nos aporta Looman que no podamos encontrar en casa o en otros perfiles más adecuados a lo que somos? El extremo nigeriano inglés es un jugador de transiciones rápidas, ideal para sistemas que favorecen el contragolpe o el juego directo. Pero el Barça, incluso con la llegada de Hansi Flick, no puede renunciar a su filosofía. El técnico alemán ha demostrado en sus anteriores etapas una gran capacidad para adaptar su fútbol. Sí, pero también ha dejado claro que cree en la posesión, en el juego combinativo y en la ocupación racional del espacio. Su Bayern fue un equipo eléctrico, pero también organizado, cerebral y con jugadores muy inteligentes entre líneas. Pensar que Looman encaja de forma natural en esa idea es, como mínimo, arriesgado. Además, hay que ser honestos, Looman no ha brillado en ligas con exigencia táctica como la española. Su experiencia en Inglaterra no fue particularmente llamativa, y en Italia ha explotado en un equipo sin la presión de ganar cada domingo, sin el peso de estar en el centro del huracán mediático y sin la necesidad de llevar el escudo de un gigante como el Barça. Es muy distinto marcar diferencias en el Atalanta que hacerlo en el Camp Nou ante defensas cerradas, bajo la mirada exigente de 90.000 personas y con la obligación constante de generar superioridades, asociarse en corto, atraer rivales y soltar en el momento justo. El salto de contexto es brutal, y por eso debemos exigir un mínimo de garantías a cada fichaje que venga. Y no es solo cuestión de encaje futbolístico. También debemos hablar del mensaje que se transmite con este tipo de operaciones. Si el Barça apuesta por Looman como alternativa a Nico Williams, ¿qué estamos diciendo a los jóvenes que vienen pisando fuerte desde la cantera? ¿Qué les estamos diciendo a Lamine Yamal, a Marc Guiu, a Ilias Akomacha antes de su salida o a Vitor Roque, que aún espera su gran oportunidad? ¿Que cualquier jugador con un buen año en Europa puede llegar y tapar su progresión? El Barça tiene una cantera inigualable, y debe protegerla con decisiones coherentes. El fichaje de Looman no parece aportar un salto de calidad tan evidente como para justificar ese riesgo. De hecho, puede generar una saturación en posiciones donde ya hay talento joven, que lo que necesita no es competencia foránea, sino minutos, confianza y continuidad. También está la cuestión de la ilusión. Porque sí, un club no vive solo de emociones, pero tampoco puede sobrevivir sin ellas. El fichaje de Nico Williams ilusiona. Representa juventud, talento nacional, entendimiento con Pedri y Lamine, proyección de futuro y conocimiento del fútbol español. Su conexión con la afición sería inmediata, y su perfil encaja mucho más en la dinámica de juego del Barça. Looman, en cambio, llega como un nombre que pocos culés pronuncian con emoción. Su fichaje suena más a necesidad que a deseo, más a improvisación que a planificación. Y eso, en un momento tan delicado para la reconstrucción del equipo, puede ser un error estratégico. Desde la dirección deportiva, liderada ahora con una renovada ambición bajo la batuta de Deco, se insiste en que hay que tener un plan B ante cualquier imprevisto. Y eso es razonable. Pero no cualquier plan B sirve. Porque fichar no es solo incorporar talento, sino sumar al proyecto, fortalecer la identidad y consolidar una idea. Y Looman, por más que tenga condiciones físicas y estadísticas prometedoras, no representa lo que el Barça necesita para volver a competir en Europa ni para consolidar un proyecto ganador en Liga. No olvidemos que el club se encuentra en un momento clave. Con Hansi Flick al frente, se abre una nueva etapa. Una etapa que debe estar marcada por decisiones inteligentes, por apuestas valientes pero sensatas, por fichajes que respondan a una lógica deportiva integral. No podemos seguir improvisando ni dejándonos llevar por lo que está a mano. Debemos tener visión, planificación y, sobre todo, coherencia con lo que somos. Porque lo que hace grande al Barça no es solo ganar, sino la forma en que lo hace. Y ese estilo, esa identidad, no puede ponerse en pausa por una urgencia económica o una oportunidad de mercado. Por eso, como culé, me opongo firmemente a la operación por Ademola Looman. No porque dude de sus cualidades como jugador,
sino porque no creo que sea lo que el Barça necesita en este momento. Ni por estilo, ni por proyección, ni por simbolismo. Hay otras prioridades. Hay otras alternativas. Y, sobre todo, hay talento en casa que merece más confianza. Invertir en Looman es un riesgo innecesario, una concesión al corto plazo que podría hipotecar el crecimiento de los jóvenes y el desarrollo de una plantilla más homogénea, más identitaria y más competitiva. ¿Qué queremos construir? ¿Un Barça que parchea con fichajes a medida que se presentan, o un Barça que mira al futuro con claridad, sin traicionar sus principios? Es el momento de decidir, y cada operación cuenta. A los que vibramos con Messi, con Xavi, con Iniesta, con Ronaldinho. A los que defendemos el juego de posición, la cantera, la excelencia y la belleza en el campo. ¿De verdad creéis que Ademola Lookman es el refuerzo que necesitamos? ¿Os ilusiona su posible llegada? ¿Estáis dispuestos a ver cómo su fichaje frena a jóvenes que representan el alma del club? ¿O pensáis, como yo, que es hora de alzar la voz y exigir decisiones que estén a la altura de lo que representa el Barça? La tercera noticia sobre un tremendo fichajazo para el Barça. En medio del ambiente agitado que ya empieza a respirarse con la llegada del mercado de fichajes de verano, el Barcelona vuelve a ser protagonista de una noticia de impacto. Según publica el diario británico The Sun, el Chelsea ha tomado la determinación de dar salida al centrocampista internacional ecuatoriano Moisés Caicedo, y el club que ha aparecido como el principal candidato para hacerse con sus servicios no es otro que el gigante catalán. Pero eso no es todo. La operación incluiría a Ansu Fati como parte del trato, en una especie de intercambio estratégico que no solo permitiría reforzar al Barcelona en una posición clave, sino también desprenderse de un jugador que no ha logrado cumplir las expectativas tras su cesión en el Brighton. A simple vista, esta puede parecer una de tantas operaciones de mercado. Pero cuando se analiza con más detenimiento, queda claro que se trata de un movimiento clave, de esos que pueden marcar el futuro inmediato del proyecto deportivo azulgrana. Porque Moisés Caicedo no es simplemente un mediocentro más. Es un futbolista con potencia, inteligencia táctica, agresividad bien canalizada, y una capacidad de trabajo que lo convierte en una verdadera joya para cualquier técnico moderno. En un Barça que ha carecido de un pivote natural desde la salida de Sergio Busquets, y que ha tenido que improvisar con Oriol Romeu o reconvertir a Frenkie de Jong, la llegada del ecuatoriano supondría la resolución definitiva de una de las grandes asignaturas pendientes. La noticia ha generado un torrente de comentarios en Inglaterra y en España. De acuerdo con The Sun, la dirección deportiva del Chelsea considera que la etapa de Caicedo en el club londinense no ha funcionado como se esperaba. Pese a haber sido uno de los fichajes más caros de la historia del club, se pagaron más de 100 millones al Brighton en el verano de 2023. El ecuatoriano no ha terminado de encajar en una plantilla desorganizada, sin identidad ni dirección clara, víctima de un proyecto que parece estar dando tumbos sin encontrar la estabilidad que un club de élite necesita. A pesar de eso, Caicedo ha sido de los jugadores más utilizados por Mauricio Pochettino, reflejo de su valía y potencial. Pero el Chelsea necesita hacer caja, liberar masa salarial y rejuvenecer su proyecto con talento como el de Ansu Fati, que encajaría en la nueva política de fichajes que apunta a jugadores jóvenes con proyección. Y es ahí donde entra el Barcelona. El club azulgrana, que ya ha confirmado la llegada de Hansi Flick como nuevo entrenador, ve en Caicedo el perfil ideal para anclar el centro del campo. El alemán, metódico y exigente, quiere un pivote de corte defensivo, con capacidad para sostener al equipo cuando se pierde el balón, con fuerza física para dominar las transiciones y con capacidad de pase para iniciar la jugada desde atrás. Flick quiere construir un equipo con equilibrio y Caicedo, sin lugar a dudas, encaja en esa visión. No es un secreto que Frenkie de Jong está más fuera que dentro del club. El neerlandés ha tenido temporadas irregulares desde su llegada en 2019 y el desgaste tanto físico como emocional, sumado a las urgencias económicas del club, hacen que su salida en verano sea una posibilidad cada vez más palpable. En ese contexto, Hansi Flick ha sido claro. Si se va Frenkie, debe venir un pivote de verdad, no un parche. Y ahí aparece el nombre de Caicedo con una fuerza cada vez mayor. De hecho, diversas fuentes cercanas al club aseguran que el técnico alemán ya ha dado su aprobación a la operación,
convencido de que el ecuatoriano puede ser el pulmón que tanto necesita su Barça. Moisés Caicedo es un mediocentro de los que ya no abundan. Un jugador que se vacía en el campo, que no rehúye el cuerpo a cuerpo, que se atreve a presionar arriba y que sabe corregir cuando el equipo queda mal parado. No es un organizador al uso, pero sí tiene capacidad para mover el balón con criterio. Y sobre todo, tiene hambre. Hambre de demostrar que está para cosas más grandes. Hambre de consagrarse como uno de los mejores del mundo en su posición. El Barcelona puede ofrecerle ese escenario, ese marco ideal para brillar. A sus 23 años, con experiencia en la Premier y en competiciones internacionales con Ecuador, su techo aún está por descubrir. Por otra parte, la inclusión de Ansu Fati en la operación se presenta como una solución beneficiosa para ambas partes. El atacante formado en la Masia, que fue visto durante años como el heredero natural de Messi, no ha logrado cumplir las expectativas tras sufrir varias lesiones graves. Su cesión al Brighton no ha tenido el impacto esperado y su regreso al Barça no entusiasma ni al cuerpo técnico ni a la dirección deportiva. La posibilidad de usarlo como moneda de cambio para traer a un jugador tan necesario como Caicedo se antoja como una oportunidad que no se puede dejar escapar. El Chelsea, que busca talento joven, puede brindarle a Ansu el entorno competitivo que necesita para relanzar su carrera lejos de la presión del Camp Nou. Desde la óptica culé, esta posible operación tiene sentido en todas sus aristas. Por un lado, se refuerza una zona clave del campo con un perfil que hace años no se tiene. Por otro, se cierra un ciclo con Ansu Fati de forma digna, sin dejarlo como una carga para el club. Y, por si fuera poco, se hace en un marco de control económico, utilizando un intercambio que reduce el impacto financiero en una entidad que sigue bajo la vigilancia del fair play de la liga. Además, conviene subrayar que esta es una señal clara del nuevo rumbo que está tomando el club bajo la batuta de Hansi Flick. No se buscan ya fichajes galácticos por el simple hecho de vender camisetas. Se busca coherencia. Se busca fortalecer las zonas donde realmente se sufre. Se busca construir un equipo que pueda competir en Europa, que no se derrumbe en los octavos de final de Champions y que pueda pelear de tú a tú con los grandes. Flick lo tiene claro. El fútbol empieza en el mediocentro. Y con Moisés Caicedo, el Barça puede dar un paso gigantesco hacia ese modelo de equipo rocoso, solidario y efectivo que tan bien encarna el fútbol alemán. Por supuesto, habrá quienes duden de la conveniencia del fichaje. Que si su precio es alto, que si no ha brillado en el Chelsea, que si no es un jugador mediático. Pero la realidad es que no se necesita a otro jugador para las portadas. Se necesita a un obrero de élite. Un destructor con cerebro. Un tipo que haga el trabajo sucio y permita que los genios como Pedri, Gavi o Yamal se dediquen a crear. Porque sin equilibrio, sin columna vertebral, el talento se desperdicia. Y si algo le ha faltado al Barça en los últimos años, ha sido ese equilibrio. Así que desde esta perspectiva, no queda más que aplaudir la dirección que está tomando el club. El fichaje de Caicedo, si se concreta, puede marcar un antes y un después en el proyecto de reconstrucción del Barça. Una operación que recuerda a los viejos tiempos, cuando el club se movía con inteligencia, sin estridencias, pero con claridad de objetivos. Y ahora, queridos culés, os lanzo una pregunta que merece ser debatida. ¿Qué os parece la posible llegada de Moisés Caicedo al Barça? ¿Creéis que es el perfil que necesitamos en el centro del campo? ¿Es el sustituto ideal para De Jong? ¿Y qué opináis sobre la salida de Ansu Fati como parte del trato? Las opiniones pueden ser diversas, pero una cosa es segura. Si queremos volver a la cima del fútbol europeo, necesitamos decisiones valientes como esta. Déjanos tu opinión en los comentarios.